Hola, mucho gusto. Mi nombre es David Alcántar Sánchez. Quiero compartirte esta presentación de un aspecto muy importante para la sociedad moderna. Y bueno, te quiero compartir esta información a través de mi parte, que soy médico. Ahí está una página de internet, davidalcantarmd.com, mi correo electrónico davidalcantardr@gmail.com. Soy médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tengo una especialidad en nutrición clínica y geriátrica en el Instituto de Posgrados y Ciencias. Soy especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Guadalajara y bueno, tengo una formación en medicina antienvejecimiento y longevidad en la UNAM. Te quiero compartir esta información porque hay un concepto que se llama síndrome metabólico, en el cual es un problema serio a nivel internacional, todo lo que tenga que ver con problemas metabólicos en el ser humano y la vida moderna. Y el tema de hoy va a ser cáncer y enfermedades autoinmunes. Sobre todo nos vamos a enfocar en el tema cáncer. Una información básica de origen francés y japonés y español, todo enfocado a lo que es salud mitocondrial. Una información innovadora que genera salud a tu familia. Y lo interesante es que te la quiero compartir porque a mí esta información me cambió la estructura médica de lo que yo conocía. Y bueno, por supuesto que nadie quiere tener problemas de cáncer, nadie quiere tener problemas de diabetes, pero sobre todo el tema de cáncer es un tema que a toda la sociedad nos da miedo, a toda la sociedad no quisiéramos tenerlo. Tú que quizá tengas algún familiar cercano o incluso tu papá que haya tenido algún proceso de cáncer, pues es un cambio de vida radical en economía, en mentalidad, en energía de toda la familia, porque es muy desgastante. Y los datos en México, por lo menos, a pesar de que nos están escuchando en Estados Unidos, en Colombia, en México y en algunos otros países en Latinoamérica, en México 1 de cada 3 mexicanos va a tener cáncer los próximos 30 años. Un número nada alentador. Un tema de síndrome metabólico que se refleja en obesidad. Si tú eres una persona con sobrepeso u obesidad, también tienes mayor riesgo de padecer cáncer en la edad adulta. 8 de cada 10 niños obesos tienen una adultez con obesidad. Y cuando un niño es obeso en su edad adulta, cuando un niño obeso se mantiene obeso en la edad adulta, bueno, también tiene el mismo riesgo de una persona de padecer infartos que si consumiera 2 cajetillas de tabaco o de cigarros al día. Así que este tema me encanta. Lo más probable es que sea un tema largo, de 1 hora, a pesar de que era estructurado para media hora, pero quizá lo hagamos en 2 sesiones. Y lo que quiero hacer es información que te impacte y, por supuesto, que te beneficie en la salud para que lo puedas compartir. Así que un placer estar contigo, un placer compartir esta información contigo y seguimos con la presentación. Entonces, el tema de hoy, cáncer y enfermedades autoinmunes. Y bueno, yo no sé si sepas, pero pues en el año 1931, un científico alemán fue premio Nobel al descubrir la causa primaria del cáncer, el doctor y científico Otto Heinrich Warburg. 1883 nació y falleció en 1970. Te comento esto de inicio, ¿por qué? Porque si tú eres un paciente que tuviste cáncer o que tiene cáncer o que algún familiar tiene cáncer y el oncólogo que te trata, que te da radioterapias, que te da quimioterapias e inclusive el oncólogo que te está dando una cirugía o te practicó una cirugía, si no te ha hablado del tema de la teoría de Otto Warburg y por supuesto del enfoque integral de lo que vas a conocer hoy, entonces no te ha dado una información concreta. Hemos dado información en cursos, talleres y por supuesto estamos abriendo al público en general esta información porque es una información que trasciende la salud de las personas. Este doctor fue ganador del premio Nobel, quiero hacer un breve resumen, porque demostró cómo una célula sana, a través de varios factores que ahorita os vas a conocer, durante un tiempo, esa célula sana se transformaba en una célula cancerígena. Y por eso, 1931, fue nominado y ganador del Premio Nobel de Medicina. Y es impresionante porque muchos grupos de oncología, muchos colegios de oncología a nivel estatal, nacional e internacional no toman en cuenta estos principios básicos de este proyecto a nivel de salud. Y bueno, lo interesante es que lo que el doctor Otto demostró fue que si una célula sana
tiene poca respiración o poco metabolismo de oxígeno o hipoxia. Una célula sana, si tiene deficiencia de nutrientes, una célula sana, a través de esos cambios, genera una acidez. Y esa acidez, consecuencia de estas tres cosas que estoy mencionando, a la larga llega a tener alteraciones en su DNA, la célula, principalmente llega a tener alteraciones en el metabolismo y en la información del DNA de la mitocondria, que es donde se origina mucho proceso metabólico de las células, y entonces a través de las lesiones y la mala función mitocondrial, la célula no activaba la muerte celular. Yo no sé si sepas, pero una célula de cáncer o una célula cancerígena es una célula que nace, una célula normal, nace, se reproduce, vive y muere. Y ese es el ciclo normal de una célula. Pero una célula de cáncer nace, se reproduce y su reloj biológico se detiene, por lo cual ya no muere. La activación de una muerte de una célula se le llama apoptosis. Una célula sana tiene una apoptosis de tanto tiempo, semanas, días o meses. ¿Qué significa? Que una célula que nace tiene su reloj biológico para que se active su apoptosis a través de su reloj biológico y se muera. Reitero, una célula cancerígena no tiene la facultad de apoptosis. ¿Qué quiere decir? Que es una célula que nace, crece y crece y crece y crece y crece y no se muere. Yo no sé si te habían dicho esto, pero el que activa o el que hace que la apoptosis, que es la muerte celular programada, esté bien, es la buena función mitocondrial. Repito, para que una célula se muera sanamente, tiene que tener una buena función mitocondrial. Y por eso es importantísimo esta conferencia. ¿Por qué? Porque vamos a enseñarte nuevas estrategias, nuevos tratamientos, nuevos farmacéuticos que ya demuestran que activan la función mitocondrial, protegen la función mitocondrial y activan la apoptosis de las células para que la célula sana viva bien y se muera bien. Y la célula de cáncer, si estamos entendiendo este concepto, se active su muerte celular a través de ciertos ingredientes activos que entran a la mitocondria y a través de eso lleva a tener mayor factibilidad de que el cáncer se autodestruya. Y ahorita lo vas a ver. Entonces, te hice este pequeño resumen porque hoy quizás si tienes ese proceso o si alguien de tu familia tiene ese proceso, por supuesto que toda la familia no quisiera tener ese proceso de cáncer. Así que de eso se trata, de que ustedes tengan esta información que te voy a demostrar entre artículos y artículos de información científica y también responsablemente te voy a dar esa información científica, pero también responsablemente te voy a dar una información de un laboratorio San Quimayo que es el único en el mundo que ha diseñado ingredientes activos a través de metabolitos y fermentos y varios ingredientes activos muy interesantes que llegan a la mitocondria. Y uno de los conceptos que comenta el doctor Otto Walsburg, que ahorita vas a ver, es que una célula cancerígena es una célula que no utiliza su azúcar, es una célula que fermenta su azúcar y genera acidez. Por eso es importantísimo esta conferencia para que tú conozcas la última innovación en tecnología para optimizar tu función mitocondrial. Tienes trillones de mitocondrias. Las mitocondrias están dentro de las células y son las que generan el metabolismo del azúcar y de las grasas. Así que te hice una pequeña introducción de esto y vamos a continuar con esta información. Y bueno, ahí está. Descubrió la causa primaria de cáncer y reitero, pues muchos tratamientos de oncología moderna, a pesar de que haya quimioterapéuticos, radioterapéuticos, cirugías de alto nivel y todo, pues no tratan este concepto de la causa primaria. Y yo siempre he dicho, de nada sirve que cortes una planta, si entendemos que la planta es el cáncer, y que la podes si no cambias el terreno biológico. ¿Qué es? El terreno biológico es donde están haciendo esa célula o esa planta a través de eso. Así que, claro que yo estoy de acuerdo que te corten, tengas una cirugía, porque hay ciertos estadios del cáncer y ciertos tipos de cánceres que tienen que someterse a cirugía. Estoy de acuerdo en eso. Y también hay ciertos estadios de cáncer que tienen que meterse a quimioterapia o someterse a radioterapia el paciente. Pero muy pocos médicos están actuando a nivel terreno biológico, que es lo que vamos a hablar de este concepto, que es de por qué se originó esa célula cancerígena. Y bueno, si no te han hablado en este tema de cáncer del doctor Otto Walsburg, si no te han hablado de dioxinas, si no te han hablado de parabenos, si no te han hablado de BPAs, bisfenoles, si no te han hablado de 3,4 quinonas, si no te han hablado de glicación, si no te han hablado de mitocondrias, si no te han hablado de mitohormesis, entonces no te están tratando de una forma educacional, ni adecuada, ni integral tu proceso quizá de cáncer que tuviste. Aunque tengas cualquier tratamiento, si no conoces esto que te estoy hoy regalando, te apuesto que no conocías muchos términos de estos, entonces no vas a poder tener una buena resolución del cáncer o inclusive una buena prevención
del cáncer que quizá vayas gestando. Así que si te quedaste con la boca abierta porque no sabes nada de esto, esta es la conferencia ideal para que tú conozcas a través de mí, que vamos a estar compartiendo esta información. Mi nombre es David Alcántara, reitero, y quiero comentarte esto porque, bueno, un ser humano es normal que genere en promedio 2,000 células cancerígenas al día. Es normal, es el error innato de nuestro propio metabolismo y reproducción celular. 2,000 células cancerígenas al día. ¿Cuál es el asunto importante de esto? Es que si tú tienes un buen terreno biológico, tienes un buen balance redox, tienes una buena nutrición, no tienes hipoxia en los tejidos, no tienes deficiencia de nutrientes, no tienes un estado ácido, entonces tu cuerpo es capaz de identificar las células cancerígenas, tu sistema inmunológico las combate y, por supuesto, se reprimen. Y así que cada día, si entendemos esto, tienes 200 células de cáncer que tu cuerpo las combate y las desecha, y en el día siguiente vas a tener otras 200 y tu cuerpo lo tiene bien balanceado. ¿Qué pasa cuando una persona tiene hipoxia en los tejidos, acidez en su metabolismo, no tiene nutrientes adecuados, tiene un balance redox deficiente, las mitocondrias funcionan mal? Entonces, no puede tu cuerpo identificar esas 2,000 células cancerígenas al día y entonces, voy a poner un ejemplo, mata a 50. Y al otro día tienes otras 2,000 nuevas, más las 1,550 que se quedaron del día anterior. Y así es como se va generando un proceso oncológico y hay cánceres que se puedan gestar o originar de semanas antes de que se manifieste clínicamente, o hay cánceres que se manifiestan y se gestan durante meses o incluso años. Así que por eso es muy importante que entendamos que el proceso de generar células cancerígenas es normal del ser humano, pero es normal que tu cuerpo, si tiene la habilidad, las deseche a través de activar el sistema de apoptosis, que, reitero, lo dirige, lo comanda y lo activa las mitocondrias. Y entonces, comparto la presentación. Así que espero que te hayas quedado con esta imagen de información que vas a recibir. Y bueno, te recomiendo que leas con calma algo del doctor Otto Heinrich Warburg, en el cual aquí no lo quiero leer textualmente, pero aquí viene. Fue premio Nobel de Fisiología o Medicina, o sea, fue un premio Nobel porque demostró, y explico qué es la fisiología. Es el estudio de la funcionalidad de las células normales. Y es un dato importante, ¿por qué? Porque muchos médicos que somos especialistas o que son de alto nivel de especialidad, pues claro que saben mucho de una enfermedad, pero muchas veces se le olvida la fisiología, que es la función normal de las células. Y lo interesante es que él, una célula normal, demostró cómo la puede convertir en cancerígena. Así que, bueno, ustedes pueden buscar esto en internet, hipótesis de Warburg, en el cual voy a leer un poco esto de una forma general. Es una teoría de origen de cáncer que es postulada en 1924 por el fisiólogo alemán Otto. Esta hipótesis sostiene que lo que conduce a la carcinogénesis, o sea, al origen o al inicio de la célula cancerígena, es una respiración celular defectuosa causado por un daño en las mitocondrias. Ve apuntando esto porque ese es un dato interesantísimo. Repito, es una respiración celular defectuosa causada por el daño de las mitocondrias. Y esta es la novedad que hoy estás conociendo. Hay laboratorios que ya demuestran que ciertos ingredientes activos son capaces de mejorar la respiración de las mitocondrias. Si no conoces estos laboratorios, bueno, te estás perdiendo de la última innovación y por eso estamos dando conferencias. El efecto Warburg describe que la observación de que las células cancerígenas y muchas células cultivadas in vitro en laboratorio hacen uso de la glucólisis seguida de la fermentación láctea como fuente de energía. Quiere decir que las mitocondrias utilizan glucólisis y fermentación, algo que se llama de una fermentación láctea, el ácido láctico, en la cual genera energía. Las mitocondrias, una de sus principales funciones es generar energía a través del metabolismo. Incluso si hay oxígeno en cantidad apropiada para la respiración, el cuerpo utiliza la glucólisis y la fermentación láctea para generar energía. En otras palabras, en vez de desarrollar un proceso de respiración completo en presencia de la cantidad adecuada de oxígeno, las células cancerosas fermentan. Esta observación demostrable se conoce actualmente como efecto Warburg. La opinión actualmente más aceptada es que las células cancerígenas fermentan glucosa mientras mantienen el mismo nivel de respiración que estaba presente antes del proceso de carcinogénesis. Aquí estoy señalando. Por lo tanto, el efecto Warburg puede ser definido como la observación de que las células cancerosas exhiben glicólisis con secreción de lactato y respiración mitocondrial, incluso en presencia de oxígeno. Hago el resumen. La función mitocondrial para generar energía se cambia. Digamos, los sustratos no se utilizan de forma adecuada y son metabolismos
que se van modificando en las mitocondrias. Y bueno, aquí seguimos la historia. La hipótesis de Warburg fue postulada por el ganador premio Nobel Otto Warburg en 1924. Warburg hipotizó que el cáncer, el crecimiento maligno y el crecimiento de los tumores son causados por el hecho de que las células tumorales generan energía. Células tumorales generan energía. La energía en medicina se le denomina ATP, principalmente por medio de la degradación no oxidativa de la glucosa, un proceso llamado glicólisis anaerobia. ¿Por qué? Porque en las mitocondrias tiene que haber mucho oxígeno, y en este caso, él está escribiendo que no se genera energía, que se genera energía a través de algo que no consume oxígeno, al contrario de lo que ocurre con las células saludables, las cuales generan energía principalmente a partir de la degradación oxidativa del piruvato, que es el sustrato principal para generar energía. Quiere decir que el sustrato de las células o el sustrato de las mitocondrias, en vez de tener energía a través de algo básico, como se bloquea ese proceso, hay metabolismos alternos, que es lo que genera un cambio en la estructura y en la fisiología y en la bioquímica de las células y de tu cuerpo. Así que espero que vaya siendo explícito en esto. Y bueno, sigo leyendo esto y voy a recalcar algunos puntos porque esto es muy importante. Entonces, aquí viene también, el piruvato es el producto final de la degradación del proceso de glicólisis y normalmente es producido en el citoplasma y oxidado en las mitocondrias. Sin embargo, de acuerdo a Warburg, el comportamiento de las células cancerígenas puede ser interpretado como el resultado de una baja respiración mitocondrial. Palabra clave. El comportamiento de las células cancerígenas puede ser interpretado como resultado de una baja respiración mitocondrial. Warburg reportó diferencias fundamentales al comparar células normales con cancerosas en cuanto a la respiración existente entre la energía obtenida por la glicólisis y la obtenida por la respiración. Y esto es interesantísimo y voy a irme acá también. En la exposición, Warburg presentó evidencia adicional apoyando su teoría de que los elevados niveles de metabolismo anaeróbico, o sea, sin oxígeno, en las células cancerosas era resultado de un proceso de respiración dañado o insuficiente. En pocas o en sus propias palabras, lo leo textualmente: la causa primaria del cáncer es el reemplazo de la respiración con oxígeno en las células normales del organismo por una fermentación del azúcar. Híjole, es interesantísimo este comentario. ¿Por qué? Porque pues yo no sé cuántas personas de ustedes habían escuchado la fermentación del azúcar. Y que lo interesante es que la vida moderna estamos consumiendo exceso de azúcar en los alimentos, exceso de calorías, exceso de almidones. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud, ahorita lo vas a ver, ha recomendado que un ser humano no debe de consumir más de 25 gramos de azúcar al día. El promedio normal en México y en Colombia y en Estados Unidos va alrededor de consumo de 100 a 130 gramos de azúcar por persona al día. Ojo, arriba de 100 gramos de azúcar, cuando la OMS recomienda menos de 25. Oye, ¿qué pasa con ese exceso de azúcar que estamos consumiendo? Porque estamos consumiendo entre 4 y 6 veces más de la cantidad de azúcar que mi cuerpo tolera. Pues entonces se fermenta el azúcar, se procede o se genera el síndrome metabólico, y el síndrome metabólico es la piedra angular de diabetes, artritis, colitis, Alzheimer, Parkinson, cáncer. O sea, esa es la piedra angular. El cuerpo tiene resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque tiene demasiado azúcar y la insulina ya no funciona, ya empieza a tener sobrepeso. Y bueno, ese es interesantísimo, ese tema, que ya hemos dado varias conferencias de esto. Lo que quiero decirte ahorita es que, bueno, el exceso de azúcar en tu cuerpo de la vida moderna se fermenta y hace que las mitocondrias funcionen mal, no respiren adecuadamente y generen energía, porque si no te mueres, pero a un costo muy elevado, que es la generación de células cancerígenas, y ya hablamos cuál era el proceso normal. Si normalmente generas 2,000 células por cáncer al día, quizá con este proceso que hoy estás conociendo entiendas que estás generando no 2,000, sino 20,000 células de cáncer, y quizá por eso muchas de las familias tienen malos hábitos alimenticios y heredan esa aberración mitocondrial, mala función mitocondrial, y bueno, empieza todo un desglose de alteraciones metabólicas y como consecuencia se puede observar como el cáncer. Así que seguimos en esta presentación. Espero que les esté gustando esta información. Para mí es importantísimo y me apasiona este tipo de temas y te los quiero seguir compartiendo. Así que, pues esta es una imagen y vamos a revisar algo en general de lo que son las mitocondrias. La mitocondria, un organelo intracelular que respira, tiene nutrientes, y la mitocondria, a través del círculo de Krebs y todo su metabolismo, genera ATP, que es la energía. Y por supuesto genera radicales libres porque es el costo de generar energía. Esta es una célula y una mitocondria sana. ¿Cuál es lo más importante de esto? Es que si la mitocondria se daña, ya vimos que el exceso de azúcar la daña, y entonces puede generar alteraciones a tal gravedad en la cual genera poca energía
Ya vimos que la energía se mide como ATP en medicina y genera mucha oxidación a través de los radicales libres. Y esto es lo que acompaña el estrés oxidativo. Pero no estoy hablando del clásico estrés oxidativo de las células tradicionales, sino del estrés oxidativo mitocondrial. Este concepto que lo estás viendo de una forma simple, es lo que está reescribiendo muchas enfermedades. ¿Debido a qué? A que si la mitocondria está oxidada, si la mitocondria genera poca energía y genera mucha oxidación, es el 90% causal de la oxidación de toda la célula, pero lo interesante es que se genera la piedra angular para más de 250 enfermedades crónico-degenerativas. No hay enfermedad, escucha esto, no hay enfermedad que no se acompañe de una lesión mitocondrial. Y me encanta esto, ¿por qué? Porque me dicen, oye, David, entonces los productos que tú comentas, que tú recomiendas, ¿a quién le hacen bien? Pues a todo ser humano, porque tenemos trillones de mitocondrias y cada célula y cada enfermedad se acompaña muchos años antes de la alteración y el daño mitocondrial. Por eso es importantísimo que entendamos que cuando tú ayudas a tu sistema de mitocondrias, si estás sano, vas a estar mucho mejor. Si estás enfermo, vas a tener menos complicaciones y vas a tener una evolución de mejor calidad en cuestión de salud en cualquier ser humano que tenga una protección mitocondrial. Yo ahorita te voy a dar esas recomendaciones de recursos interesantísimos para que tú los conozcas y que los tengas a tu beneficio. Así que, bueno, una función de la mitocondria ya vimos es generar a través de glucosa, proteínas, círculo de Krebs, un metabolismo que genere energía y que también genere la respiración de las mitocondrias. Un esquema muy simple, y esto es muy complejo bioquímicamente, a través de la beta-oxidación se genera energía. Y el costo es que, por supuesto, se genera CO2 y se genera autooxidación. Pero bueno, en los últimos congresos a nivel internacional que han ido compañeros y que me ha tocado ir a estos congresos, estos son los resúmenes, por ejemplo, del congreso del año pasado en Berlín, por la Sociedad Mundial de Mitocondrias, en el cual voy a leer textualmente: la respiración celular tiene que ver por la producción de energía a través de la mitocondria, pues la mitocondria tiene esa función, pero también tiene la función de generar mucha energía a través de ATP. Una función número 3 son consideradas las verdaderas usinas, fábricas de energía de las células. La oxidación de metabolitos a través del círculo de Krebs, como ya lo vimos, participa en la señalización de la célula. Por eso una célula que tiene mejor función mitocondrial genera una mejor comunicación entre células, entre tejidos y entre órganos. ¿Por qué? Porque muchos medicamentos sí ayudan a la enfermedad, pero si las células no se comunican entre ellas, entonces hay un cortocircuito de información. Así que, de hecho, hay muchas empresas que están vendiendo señalizadores de células, pero bueno, si tú mejoras las mitocondrias, estás generando buena señalización entre las mitocondrias, entre las células y entre los tejidos. Diferenciación celular, ya vimos que si una mitocondria genera energía, entonces la célula se diferencia de una forma adecuada, o sea, las células madre se diferencian y reparan tejidos a través de la buena función mitocondrial de forma adecuada. Y bueno, también participan en el equilibrio y el metabolismo de calcio. Por eso cualquier tratamiento de osteoporosis tiene que tener un enfoque mitocondrial, no nada más calcio y reshidronatos y todo tipo de medicamentos que son súper tóxicos. Pero si tú quieres tener una mejor salud en general a nivel óseo y de articulaciones, tienes que entender que las mitocondrias participan mucho en eso. Muy pocos médicos saben esto. También ya hablamos de lo que es la apoptosis celular, que es la muerte programada celular, la muerte celular programada. Pues las mitocondrias, si están bien, entonces sí generan una buena apoptosis. Y bueno, también el control del ciclo celular, o sea, en realidad las mitocondrias es el cerebro del ciclo metabólico de las células y de las mitocondrias. Es importante para el crecimiento de las células, la buena función mitocondrial, para la producción de enzimas antioxidantes como superóxido dismutasa a nivel mitocondrial y, por supuesto, también la modulación genética, como por ejemplo el NRF2. Interesantísimo este tema de NRF2, apúntalo por ahí, porque muchos de los tratamientos modernos tienen que ver, en cuestión de cáncer, tiene que ver con activación o activadores del NRF2, que es un switch oncogénico que si tú lo prendes en tu cuerpo a través del NRF2 y su sistema te defiende de las células oncogénicas que estás generando. Si no tienes el NRF2 activo, entonces tu cuerpo no va a combatir las células cancerígenas. Y bueno, hay pocos productos con estudios científicos que han demostrado que mejoran el factor NRF2. Y bueno, lo que vas a conocer está completamente demostrado que lo ayuda. Bueno, este es un esquema nada más para que entendamos. Mi cuerpo respira, consume oxígeno, se metaboliza las mitocondrias y genera energía a través de ATP. Y este costo es, pues ya vimos como genera un radical libre, un dióxido de carbono, y bueno, mi cuerpo fabrica superóxido dismutasa, peroxidación, glutatión peroxidasa y catalasas, que son sistemas antioxidantes que fabrican las pelotitas que parchan al oxígeno como radical libre. ¿Y qué pasa cuando mis sistemas enzimáticos están bien? Bueno, pues parchan al oxígeno
y lo generan en agua y el oxígeno sale nuevamente para reutilizarse y sale pero ya parchado sin ser radical libre. Si mi cuerpo no tiene sistemas adecuados de protección, de sistema superóxido dismutasa principalmente, entonces este radical libre, que es un oxígeno con un agujero, si lo vemos así, entonces daña al propio metabolismo de la mitocondria y daña al DNA mitocondrial y al DNA nuclear. Y este es principalmente el daño que origina a la larga y el daño constante de lo que a la larga va a generar una célula cancerígena y un tumor y una alteración de cáncer en todo tu cuerpo. ¿Qué es lo interesante de esto? No estoy hablando de que tengas que tomar antioxidantes. De hecho, aquí los antioxidantes no sirven para nada. Sirven solamente si tienen estudios clínicos que mejoran el superóxido dismutasa, el glutatión peroxidasa, catalasa, y que miden la producción de energía adecuada y que generan un mejor metabolismo de la glucosa. Y eso es lo que yo he visto desde hace más de 20 años, que ningún laboratorio ha demostrado eso. E incluso este es el único, que es el de San Quimayo, que es el que te voy a comentar. Otro ejemplo de la mitocondria. La mitocondria consume adecuadas calorías o moderadas calorías a través de que genera poco nivel de radicales libres y mi cuerpo los neutraliza como el superóxido dismutasa 2 que se origina precisamente en las mitocondrias y bueno, eso genera una longevidad, bajo riesgo y un estrés tolerante en la vida moderna. Pero si tú estás consumiendo demasiado azúcar, demasiadas calorías, si tienes sobrepeso, entonces el alto nivel de radicales libres es el que daña al propio DNA de las mitocondrias, al DNA de las grasas y por supuesto también de las membranas celulares y eso es lo que hace que envejezcas más rápido y que progrese cualquier enfermedad, inclusive el cáncer. Esta diapositiva me encantó porque podemos entender que si tú tienes sobrepeso, estás por este lado. Si tienes cualquier enfermedad, estás por este lado. Y este esquema me encanta porque tienes que tomar productos que protejan las mitocondrias y eso no hay mucho en el mercado. Otro ejemplo de las mitocondrias a través del metabolismo, ¿de acuerdo? Del colesterol genera enzimas y a través de las enzimas se genera una balance de mitocondrias, eso se llama mitohormesis. ¿Por qué? Porque un balance de la función mitocondrial es porque se genera buen superóxido dismutasa, se generan nuevas mitocondrias, señalizadores adecuados y entonces no hay estrés oxidativo. Pero ¿qué pasa? Si tú tomas estatinas, si tú comes demasiado, entonces no hay una mitohormesis y ahí es cuando se viene el estrés oxidativo. Otro ejemplo, si tú tienes resistencia a la insulina, entonces no entra la glucosa a la célula, por lo cual se genera un mal metabolismo de las mitocondrias, se genera mucho radical libre, especies reactivas de oxígeno, y por supuesto se debilita o solamente se pueden neutralizar esto con NRF2, señalizadores de NRF2 y superóxido dismutasas y catalasas, y esto es lo que hace que tu cuerpo se mantenga en un estado saludable con una mitohormesis. Pero si no hay esto adecuado, superóxido dismutasas, catalasas y NRF2, entonces no se va a generar un balance de mitocondrias. Y bueno, otro esquema que me encanta, exceso de calorías, las mitocondrias no metabolizan, ya vimos estos esquemas de otra forma, entonces los tóxicos mitocondriales se depositan en la grasa y por eso tu cuerpo, este ejemplo en la ratita, genera grasa nueva para guardar tóxicos mitocondriales. Por eso las personas que toman productos para bajar de peso, si no son enfocados a las mitocondrias y si no son para limpieza de la grasa, por eso hay rebote. ¿Por qué? Porque la grasa es un reservorio de tóxicos mitocondriales. Y este es el ejemplo. Sigue la persona comiendo demasiadas calorías y de mala calidad y entonces hay una muerte de mitocondrias o de sistema mitocondrial importante y entonces hay unas displasias o alteraciones de cáncer o daños precancerígenos y como consecuencia muerte prematura por síndrome metabólico con la ratita con sobrepeso. La estrategia es que comamos menos y es algo difícil. ¿Por qué? Porque si yo tengo restricción calórica, sobre todo en exceso de calorías derivadas de azúcar, se protege la función mitocondrial y no tengo que generar grasa porque no hay tóxicos grandes, sino los tóxicos se reciclan y no se depositan en la grasa. Por eso no subo de peso. Con este esquema me encanta porque si tú tienes sobrepeso, dato interesante, si tú tienes sobrepeso, tienes que entender que tienes un metabolismo de las mitocondrias malo. Si tú tienes sobrepeso. ¿Por qué lo digo esto? Porque ahorita vas a ver el siguiente esquema, porque también si tú tienes cáncer, tienes que entender, o si has tenido lesiones precancerígenas, tienes que entender que tienes una lesión de la función mitocondrial. Así que te voy a seguir compartiendo esta información. Falta muchísima información, pero no sé en cuántas sesiones le vamos a empezar a dar. Pero es la primera vez que estoy dando este tema porque es muy complejo y bueno, muy interesante. Así que si tú tienes buena protección de las mitocondrias porque te alimentas bien, no tienes que generar grasa nueva, al contrario de que sí tendrías que generarla, por lo cual no subes de peso. Y los tratamientos modernos que protejan la mitocondria o el sistema mitocondrial, entonces van a generar un metabolismo adecuado de las grasas, no vas a subir tanto de peso y sobre todo vas a tener una vida sin riesgo de cáncer.
¿Cuál es el dato interesante? La clave de todo esto, tanto del sobrepeso y de células cancerígenas, es la protección mitocondrial. Reitero, hay laboratorios que ya están enfocados en esto y que ya en México, Estados Unidos y Colombia los puedes comprar porque son productos que ya están demostrados que funcionan y se comercializan en Europa desde hace 15 años. La persona que te invitó te puede compartir cómo tú puedes conocer esos productos. Y bueno, ahora está bien establecido que la oxidación intracelular va en un 90% generada por la mitocondria. Y aquí está envuelta esta oxidación con la mala función mitocondrial en la generación de radicales libres en exceso y es el origen de la obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares e incluso cáncer. Así que estos laboratorios que se originaron desde el año 93, Nina Pharma, Innovation Labo, Mayor, Axialis, Isanki Mayor e Innov Labo, todos los laboratorios están enfocados a generar mejor protección mitocondrial. Y reitero, este laboratorio es el que ya tenemos productos aquí en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque generan una restricción calórica y son nuevos tratamientos para que protejan las mitocondrias y te presento el nombre que es el primer protector mitocondrial, se le llama Velash. Y el otro producto que hace que tu cuerpo absorba menos calorías se llama Cronoid. Así que te doy estos datos ahorita para que tú nada más los conozcas en nombre. Y que lo interesante que ya los estudios del ingrediente activo Auxilia que trae el Cronoid, ya se han hecho estudios en el Instituto Luis Pasteur demostrando que este ingrediente activo aumenta el consumo de azúcar en la mitocondria. Importante. ¿Te acuerdas por qué? Porque era importante que la mitocondria metabolizara bien los azúcares, si no pasa esto, entonces se fermenta. Y qué es lo interesante, este ingrediente activo que es el Auxilia, que trae el producto Cronoid Fire, que es el rojo, ya ha demostrado que mejora el metabolismo en la mitocondria del azúcar. Y son estudios serios que los vas a conocer. Así que, bueno, lo interesante de esto es que aquí vienen las revisiones recientes de la información de Dr. Walburg. En los últimos años, la hipótesis de Walburg ha vuelto a generar atención debido a varios descubrimientos ligados a un deterioro de la función mitocondrial. ¿Te fijas lo que estamos hablando? El organismo a menudo es capaz de destruir las células dañadas por medio de mecanismos de la apoptosis. Ya expliqué qué es. Que es un mecanismo de autodestrucción que involucra a las mitocondrias. Sin embargo, las células cancerígenas donde las mitocondrias están apagadas, este mecanismo falla. La reactivación de las mitocondrias en las células cancerosas reinicia su programa de apoptosis. Y este es un dato interesantísimo. ¿Por qué? Porque hay ciertos ingredientes activos que han demostrado, y a través de la presentación, y te voy a demostrar artículos serios a nivel internacional que han demostrado, un ejemplo como el rosmanol o el galdosol, que contiene el metabolito, que es un metabolito, un ingrediente activo derivado del romero, que contiene el Velash, el de la cajita verde, el de este sobrecito, ha demostrado que ese metabolito entra a la mitocondria y reactiva la apoptosis, por lo cual la célula cancerígena se muere. Y no te tengo que convencer de eso, lo único que tengo que hacer como médico es darte el artículo, demostrarte los estudios clínicos y comprobarlo, porque este producto tú lo puedes tomar, así como yo lo estoy tomando, en un vaso de agua, completamente saludable, de una forma efectiva, porque esos ingredientes activos son los que ya están demostrados científicamente con estudios desde hace más de 10 años, que reactiva la muerte celular. Y quédate en toda la conferencia porque vamos a hablar de todo esto de una forma interesante. Reitero, espero que te esté gustando toda esta información. Déjame darle un traguito al producto Velash. Así que, interesantísimo. Así que hago otro resumen. Según Otto Warburg, premio Nobel de 1931 en medicina, la cancerización de las células sanas se produce cuando éstas sufren un déficit importante de oxígeno superior al 60% durante largos periodos de tiempo, ya que entonces para poder sobrevivir cambian su patrón metabólico de producción de energía aeróbica, es decir, mediante el oxígeno por medio de primitivo a la fermentación anaeróbica sin oxígeno de la glucosa. Y son los cambios metabólicos que va generando una célula para sobrevivir. Y bueno, lo interesante es que todo esto que estás hoy conociendo empieza por una mala digestión. ¿Por qué tienes mala digestión? Pues porque comes mal. Ese es el concepto que te quiero dejar con estas imágenes. Y uno de los principales factores es precisamente porque consumes exceso de calorías derivadas de azúcares. Y la enfermedad se origina en el aparato digestivo por los malos hábitos alimenticios de esta vida moderna. Y ahorita te los voy a estar demostrando. Estas son las células de tu intestino. Tú comes aquí, tienes toxinas, microorganismos, bacterias, esto se llama también microbiota, y cuando tus células del intestino, que son tan delgadas como la hoja más delgada de una cebolla que tú puedes encontrar, entonces pasan los tóxicos y entran a las células, al torrente sanguíneo. Y estos tóxicos, en vez de ser degradados de forma adecuada,
entonces entran en tóxicos y genera reacciones inflamatorias, inmunológicas, y aquí viene el tema de enfermedades autoinmunes, lupus, artritis, mielomas y muchas cosas. Y estos conceptos generan problemas autoinmunológicos y también neoplasias, que es un sinónimo de cáncer. Y este es el dato más importante porque todo empieza en el estómago. Y esta célula, que es la célula funcional del intestino o del aparato gastrointestinal, se le llama enterocito. El nutriente se degrada y es transportado a través de la célula enterocito al torrente sanguíneo. Y para que esto funcione adecuadamente, pues bueno, te informo que el enterocito tiene mitocondrias en su interior. Si las mitocondrias no generan energía, entonces no genera una buena digestión, una buena limpieza hepática, no genera una reparación de tejido y, por supuesto, una célula en general funciona mal. Por eso es importantísimo que entendamos este autoesquema en el cual si tú tienes en tu alimento, porque es la luz intestinal, toxinas, microorganismos, eres intolerante al gluten, tomas fármacos y todo esto no se filtra adecuadamente porque se abrió tus membranas del intestino, a esto se le llama permeabilidad de la membrana, entonces pasan tóxicos a tu torrente sanguíneo y a respuesta inflamatoria, reacciones inmunológicas, deficiencia de tu sistema de protección, hay mala absorción, hay autoinmunidad, intolerancia alimenticia, rotura de la membrana hematoencefálica y, por supuesto, una inflamación sistémica, que eso es lo que más daña, debilita tu sistema y eso es lo que te quería comentar en este concepto de digestión. Pocos laboratorios en el mundo han demostrado estudios serios con sus ingredientes activos que protejan la función mitocondrial. La función mitocondrial, ya vimos que tiene muchas funciones, y bueno, el laboratorio Sankey Mayor, reitero, como médico te lo tengo que informar porque es el único que tiene estudios clínicos en esto. Y bueno, Sankey Mayor participa en diferentes sociedades internacionales como la Sociedad Mundial de Mitocondria, la Sociedad Mundial de Microbiota. La microbiota es todas las bacterias que están en tu cuerpo y ya se ha demostrado que hay una íntima relación entre las bacterias y las mitocondrias, porque las mitocondrias son bacterias, pero que son las que generan la energía en mi cuerpo. Y hay sociedades internacionales que están estudiando el balance de mitocondrias, de bacterias, de oxidación, de nutrientes, y esto es lo que genera salud y una buena nutrición. Y bueno, estos grupos de sociedades internacionales participa el laboratorio Sankey Mayor y los que conocimos previamente. Y bueno, lo interesante es que el 70% de nuestro cuerpo y de nuestro peso lo abarcan mitocondrias. Y esto es una información que es nueva, esto no se conocía tanto. Y bueno, hay de 500 a 2.500 mitocondrias por célula. Interesante esto, ¿por qué? Porque hay muchos médicos que me dicen, es que a mí dime cómo funciona el ingrediente activo, pues en el intestino. Lo que pasa es que se te ha olvidado que la fisiología del enterocito tiene cientos de mitocondrias en la célula del intestino. Y luego hay médicos que me piden, oye, dame estudios científicos de las neuronas o del sistema nervioso central con los productos. Bueno, claro, te informo que es el sistema nervioso central, es el sistema que más oxígeno consume, es el sistema que mejor tiene que tener una función mitocondrial porque es donde más se oxida. Y bueno, cuando entendemos este origen de la fisiología, por eso me regreso a clases de medicina básica, podemos entender el impacto de lo que estamos hablando a nivel de mitocondrias. Así que me regreso a esta diapositiva. Cada célula, reitero, tiene entre 500 y 2.500 mitocondrias por célula. En el músculo, en el corazón, en el ojo, en el hígado, en el riñón, en el páncreas, en la sangre, en el oído, en el colon, en el DNA nuclear, y la mitocondria tiene su propio DNA. Así que, o ADN. Así que, si tú estás enfermo de cualquier enfermedad o tienes cáncer en cualquier órgano, tienes que recordar y tienes que saber que si generas una buena función mitocondrial, vas a estar mejor en el proceso que tú padezcas. ¿Qué efecto tiene el oxígeno sobre el cáncer? El doctor Otto Warburg, el bioquímico famoso doctor Otto Warburg, ganador del premio Nobel, creía que el cáncer no puede vivir en un medio de altas concentraciones de oxígeno. Reitero, las células de cáncer no pueden vivir cuando están bien oxigenadas. Además, se creía que la causa principal del cáncer ocurre cuando la respiración normal con oxígeno queda reemplazada por la respiración anaeróbica, que es sin oxígeno. Así que es carente de oxígeno. Así que por eso es interesantísimo, porque estos ingredientes activos, que se ha demostrado a través de los laboratorios de Sankey Mayor, han demostrado que mejoran la microcirculación, mejoran la oxigenación de las células, de los tejidos, y se genera un cambio en todo tu metabolismo de oxígeno. Y por eso es interesantísimo que conozcas todo el proyecto de lo que es Sankey Mayor y los estudios que tenemos para que veas que esto es un proyecto real y completamente serio. Así que vamos a la siguiente diapositiva. La sociedad global de origen japonés, ¿por qué? Porque hay un empresario que se llama el ingeniero Alejandro López Tello,
en el cual funda una empresa que se llama Sankey Global y se asocia con el doctor Bijit Edeas, que es el que está aquí en la foto, y están abriendo comercializadoras en diferentes países como México, Estados Unidos y Colombia, y van a seguir abriendo mercados. ¿Para qué? Para que lleven la última tecnología de protección mitocondrial a tu casa a través de una venta directa. Esta sociedad que se formó está basada en una compañía internacional de nanobiotecnología que cuenta con un sistema de distribución de negocios de venta directa combinada con el más avanzada biotecnología japonesa. El doctor Bijit Edeas, he tenido el placer de conocerlo, hemos tenido clases privadas con él, de hecho, en próximas semanas o viene seguido a México a dar conferencias. Y bueno, esta es una frase que me encanta porque dice, lo más importante para nosotros, habla como científico y sus grupos científicos de laboratorios, es la credibilidad. Ellos no se basan en publicidad ni en tratar de convencer a la gente, sino en la credibilidad de lo que ellos han propuesto científicamente. Se trata de demostrar que nuestros ingredientes activos son los únicos capaces de actuar en el interior de las células y de las mitocondrias de nuestro organismo. Los únicos ingredientes activos capaces de actuar dentro de las mitocondrias, y eso no existía. Y de ahí se deriva el laboratorio Sankey Mayor con la biotecnología avanzada y nanotecnología. ¿Para qué? Para que tú tengas beneficio de estos ingredientes activos en protección de las mitocondrias. Laboratorios desde el año 93 desarrollados y sumándose a este proyecto para generar soluciones del síndrome metabólico enfocados a la protección mitocondrial. Actualmente contamos con 3 productos, Velash, que es el verde, Coronoid, que es el rojo, y el Iner 7, que es el blanco, con ingredientes activos que ahorita te vamos a explicar. Así que estas son las 3 cajitas que tienes que conocer. Ahorita voy a explicar muchísimo más de todo el concepto, pero el ingrediente activo Velash tiene metabolitos derivados de olivo y romero, 2 plantas, en un proceso de fermentación altamente específico. Y bueno, lo interesante es que son estudios interesantísimos que ahorita los vas a conocer. El Coronoid Fire también tiene olivo y romero, diferente densidad molecular, pero tiene cierto tipo de catequinas del té verde que ahorita las vas a conocer, y tiene un ingrediente activo interesantísimo del frijol negro que se le llama antocianinas. Te voy a demostrar artículos de cómo estos metabolitos de estos productos generan una activación de la mitocondria, una activación de la apoptosis, un óptimo metabolismo de tus niveles de azúcar que ingresan a tu boca y que tu cuerpo se defiende a través de un buen metabolismo de los azúcares. Y el Iner 7 son sobrecitos pequeños derivados de complejos de agua de mar profundo, en el cual es el complejo de mineral balanceado con mayor absorción que existe en el planeta, y este producto fue diseñado para los astronautas. Y bueno, este producto se comercializa en China desde hace 15 años, y estos 2 productos, que el ingrediente activo, se venden en Europa y en Japón desde hace 15 años. Y lo interesante es que por eso se hace este laboratorio, para que nos traigan los productos a Latinoamérica a través de Sankey Global. Y bueno, lo interesante es que ya los estudios científicos se reportan que el ingrediente activo entra a las mitocondrias, y lo interesante es que hace que tengas una mejor oxigenación. Cuando tu cuerpo tiene mal metabolismo de azúcar, a esto se le llama glicación. Estoy aquí en la parte inferior del lado derecho de la pantalla. Cada célula de tu sangre, son eritrocitos, se están pegados porque están oxidados, tienen un pH ácido y no funciona adecuadamente toda la microcirculación. Ya ha demostrado que cuando activamos las mitocondrias en pocos minutos, tienes mejor circulación en cada célula de tu cuerpo. Y esto hace que se genere un mejor estado de pH, menos acidez, más oxigenación, y creo que queda claro con el concepto del Dr. Waldburg. Y también cierto tipo de ingredientes activos del olivo romero, uno de ellos, que es el del romero, como el ácido carnósico, tiene una función multiantioxidante. No es un antioxidante tradicional, no es como la vitamina E ni la vitamina C, sino un metabolito que es el ácido carnósico. Cuando activa o neutraliza un radical libre, se convierte en carnosol, que es otro ingrediente activo que vas a ver artículos que truenan células de cáncer, el rosmanol que ya te mencioné y el galdosol. Lo interesante es que son ingredientes activos que quizá nunca habías escuchado, y yo me fui a estudiar esto de una forma interesante a Europa para dar una credibilidad de lo que estamos hablando. Y bueno, del proceso para generar energía a través de las mitocondrias se le llama círculo de Krebs o ácido cítrico. Y lo interesante es que de este proceso hay pocos minerales que participan en este proceso de forma importante, y uno de ellos es el magnesio. Y por eso el Iner 7, que es el producto derivado de complejo de minerales marinos, tiene una concentración con balance de todos los minerales, pero sobre todo con una concentración altamente biodisponible de magnesio, que es la más alta en el mercado a nivel internacional. El doctor Waldburg dice, todas las enfermedades son ácidas, y donde hay oxígeno y alcalinidad no puede existir enfermedad, incluida el cáncer. El Iner 7 lo que hace es balancear tu pH, a que tengas un pH balanceado. ¿Por qué? Porque hay órganos que funcionan bien con un estado ácido, pero que no tengan tanta acidez, y hay órganos como el hígado que tiene que tener un estado alcalino para que funcione bien. Así que bueno, el Iner 7 lo que genera es un balance de tu pH en cada órgano de acuerdo a la mejora de microcirculación, y el Iner 7
ha demostrado alta biodisponibilidad, se absorbe 162 veces más que cualquier otro magnesio, quelado o de cualquier otro concepto que conozcas. Y bueno, este concepto tiene más de 14 estudios clínicos demostrando que el ingrediente activo funciona para mejorar todo el metabolismo de la mitocondria en el síndrome metabólico para que se genere mejor el metabolismo de energía en tu cuerpo. Así que ya vimos esta diapositiva de todo lo que involucra la función mitocondrial. Y bueno, el ingrediente activo de Auxilia, de Chronoid 5, es el Auxilia Night Reset, con cierto tipo de catequinas. Aquí te la pongo porque una hoja de té verde, pues tiene muchos ingredientes activos, pero lo interesante es que este TOG tiene cierto tipo de catequinas, pero principalmente esta que es la epigalocatequín galate, la EGCG. Esta es la que más tiene que ver con la activación de la apoptosis de las células cancerígenas. Tú sabes que el té verde es bueno, sí, pero lo que han demostrado es que no es todo lo que tienes que consumir de todo el té verde, sino cierto tipo de catequinas, que estas son las que llegan incluso a atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Qué significa esto? Que son las que entran hasta tu sistema nervioso central, hasta las neuronas, para protegerlas, porque el Alzheimer ya se ha demostrado que se origina por una lesión mitocondrial de las neuronas. Así que bueno, te recuerdo, espero que ya conozcas palabras nuevas como el doctor Otto Warburg, las dioxinas, parabenos. Ahorita vas a ver qué son los bisfenoles y las 3,4 quinonas, qué es la glicación, y ahorita conociste un poco más de la mitocondria. Así que espero que ya te esté quedando mucho más claro esto, y ahorita vas a conocer ciertos factores. Los que acabo de hablar es los factores que generan un mal metabolismo mitocondrial, que genera problemas de cáncer, y ahorita voy a hablar un poquito de lo que es el terreno biológico, los tóxicos de la vida moderna que quizá no conozcas, y que si tú no quieres tener cáncer, por supuesto tienes que tener este tipo de tóxicos, que te aseguro que te vas a asombrar con toda la información que vas a recibir porque estás inmerso en este tipo de tóxicos. Y esos tóxicos lo que hacen es lesionar las mitocondrias. Así que seguimos con esta presentación. Reitero, ha sido una presentación larga, pero vale la pena porque quiero ser muy explícito en esto. Y bueno, espero que no te hayas quedado así, porque esta información es la que hemos dado nosotros o yo como médico desde hace más de 15 años. Esta información que te estoy dando la conozco desde hace más de 15 años, pero lo bueno es que en los últimos 5 años ya conozco el laboratorio y ya los científicos Sankey Mayor, que son los que traen esta tecnología basada en estos productos extraordinarios. Y bueno, la dioxina son tóxicos que generan un mal terreno biológico, son tóxicos que vienen en los contaminantes de la industria, son tóxicos que vienen en los alimentos que te generan de pollos o de carnes, y son tóxicos que generan, aquí viene, lesiones en la piel, enfermedades cardiovasculares, destrucción del hígado, disfunción del aparato reproductor, y bueno, son toxinas que pueden causar cáncer. Por eso es interesante lo que estás ahorita conociendo. Estas palabras apuntan a las dioxinas porque hay muchas dioxinas en todos los procesos bioquímicos y químicos de la vida moderna. Un ejemplo, los tóxicos derivados de la contaminación atmosférica, pues bueno, tienen muchas dioxinas. ¿Y qué es la dioxina? Es un complejo de químicos que asimilan a hormonas. Y otro de estos conceptos es como los bisfenoles, que es BPA. Lo interesante es que, bueno, en Estados Unidos ya es muy estricto en cuestión de que los plásticos no tengan bisfenoles, pero en México y en algunos países de Latinoamérica ni siquiera se conoce este concepto. Tú has tomado, y pongo el ejemplo, tú has tomado un agua que dejaste en el auto en un envase de plástico que es muy pues flexible, y tú tomas esa agua y sabe a plástico. Ah, bueno, ahí hay bisfenoles, que son los BPAs, y los juguetes de los niños, si no tiene sello de BPA free, quiere decir que si el niño se lleva ese plástico a su boca, está consumiendo tóxicos. Y bueno, donde más hay bisfenoles, quiero darte este regalo de información, donde más hay bisfenoles es en las aguas embotelladas que sean flexibles el plástico. Todas las aguas que truenan, cada vez que truena, suelta bisfenoles, suelta dioxinas al agua, y que tú te lo estás tomando, que son químicos potentísimos que cuesta muchísimo trabajo. De hecho, cuesta 300 veces más tu cuerpo de trabajo en desecharlas que si fuera una hormona tradicional. Así que, por eso las aguas de buena calidad, las aguas caras que puedes comprar, son en envase rígido, son en envase de vidrio. Y las aguas más baratas son en envases que precisamente sueltan muchas bisfenoles y dioxinas. Y eso no sé si lo sabías, pero a partir de hoy, en verdad, cuidado con lo que tú compras y lo que tú tomas o en cosas. Ahora, otra de las cosas son los parabenos. Busca en tus cremas, champús, desodorantes, butilparabeno, etilparabeno, propilparabeno, metilparabeno. Todo lo que termina en parabeno son parabenos, pero sobre todo son químicos que asimilan a hormonas en tu cuerpo.
Y de aquí se derivan muchos de los procesos de hiperestimulación de hormonas, ovarios poliquísticos, fibrosis de mama, miomas uterinos, todo el crecimiento de mama en los hombres. ¿Por qué? Porque todas esas hormonas generan una función 30 veces mayor a una función hormonal propia. Y bueno, en las cremas, en los desodorantes, en los shampoos y en muchos alimentos tienen parabenos. Así que la única forma de saber es revisar el producto y todo lo que termine en parabenos, tíralo. Perdón porque vas a tirar casi todo lo que tienes en tu casa, a menos que tú hayas sido consciente en comprar estas cosas que no contengan parabenos. Así que información para prevenir cáncer o incluso para tratar un cáncer de forma más adecuada. Y aquí está, los parabenos se les denominan como disruptores endocrinos, disruptores hormonales. Actúan como hormonas, alteran la producción de secreción de hormonas propias, interfieren con la función de las hormonas naturales e interfieren con la eliminación de tus hormonas. E imagínate que tienes ese tipo de tóxicos y aparte tomas anticonceptivos, tomas hormonas, tomas precursores hormonales. Bueno, por eso todo el terreno biológico está de una forma tóxico. Y por eso los resultados de Sankey Mayor en el producto Belage me encantan porque hay factores inflamatorios como la interleucina 6, que es una interleucina, es una molécula que empieza la cascada de inflamación. Bueno, cuando tú tomas este producto por 3 meses, se ha demostrado que se mantiene en un menos 58% esta interleucina y, por supuesto, hay mucha mejora de un proceso inflamatorio. También el factor de necrosis tumoral alfa de estas citoquinas también se disminuye en un 54% y, bueno, cualquier persona de cualquier proceso inflamatorio puede sentir mejoría y, sobre todo, a baja dosis es muy efectiva y también tu cuerpo, ¿te acuerdas que las mitocondrias, cuando funcionan bien, fabrican más superóxido de dismutasa? Pues el Belage lo que genera es mejora del superóxido de dismutasa en un 25%, que es su sistema de protección enzimático de tu cuerpo. También genera mucho más glutatión peroxidasa en un 19%, y esto es lo que yo nunca he visto en productos que se comercialicen ni en GNC o GNC o en diferentes empresas de venta directa, porque casi ninguno tiene estudios de procesos inflamatorios, de mejoría de sistemas enzimáticos y de mejoría de la oxidación de todas las grasas de tu cuerpo, que se le denomina peroxidación lipídica, menos 43%. Y oxidación de baja densidad, que es el que genera cáncer y genera sobre todo hipoxia en los tejidos y por eso se infartan las personas. Aquí se disminuye en un 29% con este producto derivado de olivo y romero, que te va a generar así como que pues es muy simple el producto, pero tiene la última tecnología de extracción, de fermentación y selección, y eso es lo que hace que todo este concepto de mejoría en tu fisiología, que son parámetros de mejoría de tu cuerpo, hace que tengas mayor respuesta a la apoptosis celular, a la apoptosis de las células que tienen cáncer y, por supuesto, en un balance de tu fisiología. Y bueno, el producto Belage, reitero, pues te lo tomas de una forma muy simple, sabe muy rico, te lo puedes tomar de 1 a 3 dosis al día de una forma segura. Así que, bueno, seguimos con esta presentación. Y aquí está el otro tema que te había dicho, 3,4-quinonas, aquí abajo en rojo. ¿Por qué? Porque es un proceso de un mal metabolismo hormonal que si estos compuestos químicos, que son 3,4-quinonas, se oxidan, son los que también te llevan a tener mayor riesgo de cáncer. ¿Por qué? Porque son disruptores hormonales de tu propio mal metabolismo hepático. Muchas de las hormonas se originan del colesterol y su proceso de madurez. En los ovarios hay una madurez, por ejemplo, del estradiol y del estrógeno, a estrona, y entonces a través de que en los ovarios se generan buenas hormonas, los receptores, si están libres, actúan bien en hueso, próstata, útero, mamas, ovarios, y bueno, cuando ya actúan las hormonas, entonces se degrada en el hígado, esquemáticamente es el hígado, se degrada por la vía 2, que es la más adecuada, si genera una buena antioxidación, metilación y limpieza hepática. Y entonces tu sistema metabólico de generación de hormonas, madurez de hormonas, actuación de las hormonas, actividad de las hormonas y depuración de las hormonas está bien, entonces no tienes daño o no tienes daños de riesgo de cáncer. Pero si tu madurez hormonal está mala, ¿por qué? Porque tienes resistencia a la insulina, tienes ovarios poliquísticos, porque tienes sobrepeso, y si tus ovarios no funcionan bien, o si tienes mala digestión, o si tus receptores están bloqueados por dioxinas, parabenos, bisfenoles, o si tu hígado no funciona bien, el producto Belage hace que este sistema funcione muy bien. Entonces tu cuerpo genera oxidación por otro lado y genera oxidación por otro lado de las hormonas y es lo que genera cáncer en las personas. Este esquema yo lo he manejado desde hace más de 15 años en la consulta privada. ¿Por qué? Porque si yo tengo que evaluar si tienes daño de la insulina, y aquí es donde actúa mucho el Chronoid Fire, aquí actúa mucho lo que es el Belage y, por supuesto, el INE7 mejora mucho la función digestiva. Por eso a mí me encanta todo el esquema porque está metabólicamente, bioquímicamente,
demostrado de que el enfoque de estos productos es adecuado para generar una buena función hormonal. Y reitero, en el tema de hoy, que es cáncer, pues cuando un proceso de degradación hormonal tuyo, si se oxidan esas hormonas, entonces son potencialmente cancerígenas y eso se genera como 3, 4 quinonas que te aseguro que no lo sabías. Y por eso es importantísimo que cierto tipo de ingredientes activos del olivo, del romero, que tiene principalmente Velash, esta célula pancreática, hay pocos ingredientes activos que han demostrado que mejoran el superóxido de dismutasa, generan menos procesos de inflamación a través de lo que hablamos en los estudios clínicos y mejora la función mitocondrial. Y esto es lo que ha demostrado en los estudios clínicos de Velash, en que en células pancreáticas, para generar menos síndrome metabólico, para generar menos proceso de resistencia a la insulina, como vimos en todo este esquema acá, también ayuda el producto de una forma extraordinaria científicamente. Y ya hablamos de los procesos del romero de beneficio. Y estos productos, los 3, reitero, los 3, es para que genere una mejor digestión tu cuerpo y que tengas un mejor metabolismo de los nutrientes. Y una vez generando mejor funcionamiento del intestino, de tu metabolismo, de tu oxidación y de tu oxidación mitocondrial, entonces tienes menor riesgo de enfermarte. Y ya hablamos de este dato. Y bueno, lo interesante a nivel de la mitocondria y por supuesto de los metabolitos que tienen estos productos y sobre todo de la microbiota, que ya hablamos de ese tema, que es todas las bacterias que hay en tu intestino y en tu cuerpo. Bueno, hay 10 veces más bacterias en tu cuerpo que de todas tus células. Y lo que estamos demostrando en los estudios clínicos de Sankey Mayer es que si yo controlo las bacterias de mi intestino, entonces mis mitocondrias funcionan mejor. Y eso es lo que ya están demostrando estos estudios clínicos de estos productos, porque mejoran y restablecen la microbiota original de una persona sana y como consecuencia a la larga tienes menos riesgo. Oye, pero ¿desde cuándo tengo esta alteración o por qué yo tuve cáncer a edad prematura? Bueno, pues porque tu mamá tiene sistemas de protección malos. La placenta, en donde tú te estuviste alimentando, tiene sistemas de protección malos como superóxido de dismutasa, catalasas y una oxidación elevada. Y tú naciste quizá con tus sistemas debilitados y una oxidación y con problemas de inmunidad y, por supuesto, aterosclerosis. Te pongo este ejemplo que me encanta como ginecólogo. ¿Por qué? Porque desde la mamá 6 meses antes de que se embarace puede estar generando un mejor metabolismo en las mitocondrias de su hijo o no. Y este dato te lo regalo porque es un estudio que salió en febrero del año 2015, en el cual dice, las madres obesas transmiten problemas metabólicos a sus bebés a través de los cambios mitocondriales de sus óvulos, que ocurre mucho antes de que se realice la concepción, según la investigación liderada por la doctora bióloga genética Rebecca Robeck. ¿Qué es lo interesante de esto? ¿Por qué? Porque mucha gente me pregunta, oye, David, ¿pero a partir de qué edad tengo que tomar estos productos? Bueno, desde que te enteras y que los puedes comprar, yo los compraría. Oye, si quiero salir embarazado, ¿no me hace daño? No, al contrario, con estos estudios, como por ejemplo, como el de ahorita que te acabo de poner como ginecólogo, pues bueno, demuestran cómo precisamente una mamá que tiene sobrepeso hereda daños mitocondriales. ¿Y te acuerdas del origen del cáncer del doctor Otto Warburg? Pues que las mitocondrias funcionan mal. Ahí estamos entendiendo desde dónde se empieza a originar o gestar una alteración mitocondrial basado en un desconocimiento, y por eso, siempre he dicho como ginecólogo, las personas que mayor beneficio quieren tener estos productos son las mujeres que apenas se van a embarazar 6 meses antes para estar tomando sus productos y durante el embarazo. ¿Por qué? Porque genera una flora intestinal adecuada, microbiota adecuada, y esto tiene que ver con una buena función en la piel, en el sistema inmunológico, en el cerebro, el tejido graso y, por supuesto, también en la activación de las células y en la muerte en las células de cáncer. Y por eso hay un proyecto que se llama Microbiota Humano, que es el estudio de las bacterias de todo el planeta y del ser humano para generar una buena función mitocondrial, y es la década del 2015 al 2025, donde también está participando este laboratorio de Sankey Mayer de investigación. Así que te pongo esta imagen varias veces para que veas, pues bueno, el doctor descubrió cuál era el metabolismo y las alteraciones que tenía que tener una célula para que precisamente se originaran las células de cáncer. Y aquí ya vimos que las mitocondrias son las que generan una respiración adecuada de oxígeno y, por supuesto, metabolismo a través del azúcar, si es que funcionan bien. Si no funcionan bien, entonces hay una alteración y es lo que origina problemas a la larga de cáncer. Y me encanta esta diapositiva y siempre la pongo. ¿Por qué? Porque este proyecto yo lo conocí en el 2010, pero este proyecto se lanzó en la Embajada Francesa en México en el 2009, en el cual invitaron, y ahí es donde conoció el ingeniero Alejandro López Tello al doctor Brigitte de Deas, porque se lanzó un innovador antioxidante 100% natural desarrollado con la nanotecnología por un equipo científico encabezado por el doctor Marvin Edeas. Aquí te puse la foto del doctor Marvin Edeas, que él fue postulado al premio Nobel, y su hermano, que se llama Brigitte de Deas, representan estas sociedades internacionales y con las patentes que ya se conocen en Europa desde hace más de 15 años, que generan ingredientes activos que entran a la mitocondria. Nina Farm fue el primer laboratorio en el mundo que generó esto,
y reitero, ellos son los que originan nuestros productos y esta investigación tiene ya más de 20 años y que tú te puedes hoy beneficiar de esto. El doctor fue nominado al premio Nobel porque trabajó con el doctor Luc Montagnier desde muchos años atrás y bueno, desde el 2008. El doctor Luc Montagnier fue premiado como el Premio Nobel en Medicina y bueno, este doctor ha sido catedrático del Instituto Louis Pasteur en Francia, es presidente y fundador de la Sociedad Internacional de Nutrición y Antioxidantes del ISAN en Europa, presidente y fundador de la Sociedad Francesa de Antioxidantes, colabora con INAFARM, con My Innovation, con Mayor, con Axialis Innovation, con Sankey Mayor, también colabora y por eso nosotros tenemos la información a nivel internacional y su interés primario lo ha tenido desde hace muchos años en lo que es el estrés oxidativo, antioxidantes, en enfermedades crónicas como obesidad, cáncer, que es el tema de hoy, enfermedades virales y, por supuesto, diabetes. Y bueno, he tenido el placer de conocer al doctor Marvin Edas y también al doctor Vijay Edas, que pues, es catedrático, 2 doctorados, presidente internacional de la Sociedad de Nutrición y Salud en Japón, exdirector científico del Instituto Louis Pasteur en Japón, fundador y expresidente de la Organización Mundial de Stevia, y bueno, él colabora y él es el principal investigador de nuestro grupo científico de Sankey Mayo. Por eso es interesante que conozcas más de lo que hay atrás de estos laboratorios y no nada más que conozcas el producto por una recomendación simple, porque yo tengo más de 15 años conociendo empresas y productos y demostrando que no tienen respaldo científico. Por eso nunca había recomendado ningún producto como médico con mis especialidades que tengo. Y por eso cuando conocí este proyecto, verifiqué la eficacia, verifiqué el respaldo científico, verifiqué la simpleza y, por supuesto, siempre lo he dicho, yo no creí nada de lo que me dijeron, por eso viajé a Europa a conocer a estos investigadores y lo primero que les dije, a mí dame estudios científicos que demuestren la efectividad de estos ingredientes activos y fue lo que a mí me impactó porque son estudios clínicos reales y que se están ampliando cada vez estos estudios para el beneficio de la función mitocondrial, que ya vimos que es importantísimo en el proceso de cáncer o no cáncer. Así que son productos que te recomiendo que los compres, te recomiendo que preguntes. La persona que te invitó a ver esta conferencia te va a mandar su página y te va a decir cómo te vas a tener acceso a tener un descuento. Puedes hacer el pedido por internet y puedes pagarlo en el banco. Puedes hacer el pedido por teléfono. Y bueno, pide informes para que tú tengas derecho a un precio como cliente de forma más adecuada. Y yo siempre he dicho, toma por lo menos los productos 3 meses. No creas que la célula cancerígena se hizo en 2, 3 días, como para que digas, yo voy a tomar el producto de Sankey durante un mes y no sentí nada. Yo que tú me lo tomaba de por vida, como lo hemos hecho ya durante 5 años. ¿Por qué? Porque es un parte de una limpieza de tu cuerpo a nivel mitocondrial. Así que pide a la persona que te invitó que te mande esta información. Te podrá dar su tarjeta de presentación, te podrá mandar la página por WhatsApp. Pues aquí, esta es mi página, DR David Alcántar, en My Sankey Global, y bueno, es mi número socio 65228. Es lo que tiene que darte la persona que te invitó a escuchar esta conferencia. Y bueno, voy a poner algunos informes, como el doctor Marvin Edas, junto con algunos científicos, publicó en febrero del 2016, cómo tiene que ver, escucha esto porque es interesantísimo, todo lo que se publica en PubMed son publicaciones reales y bien estudiadas. La microbiota y la liberación de metabolitos están directamente o interfieren con la buena o mala función o respiración de la mitocondria a través de la generación de energía a través de ATP. ¿Y te acuerdas lo que vimos del doctor Otto Waldsburg? Que la célula cancerígena se relaciona porque no genera una buena respiración o deja de funcionar o deja de producir ATP, que es la energía. Aquí está este artículo de meses atrás, del 2016, en el cual ya está relacionando que la microbiota tiene una relación directa con la buena o mala función mitocondrial. Por eso, muchos de los estudios que se están generando a través de Sankey Mayor, que no son de ahorita, nuestros productos son metabolitos que generan mejor microbiota, porque si tienes una mejor microbiota o una salud microbiota, tus mitocondrias generan mejor protección en sistemas enzimáticos, mejor metabolismo de oxígeno, mejor metabolismo de energía. Y es aquí donde nos está generando una certeza de los ingredientes activos y los estudios científicos, porque son publicaciones reales, científicamente probadas. Así que te voy a poner otro artículo, que es un artículo reciente del doctor Marvin Edas también, para que veas toda la información que estamos generando a través de esto. Así que, bueno, aquí está. También sugieren que la microbiota, a través de la vía mitocondrial o la modulación de la célula a través de la mitocondria y la microbiota y sus metabolitos, puede generar mejores factores para que se genere un balance redox y que no se genere una oxidación de los ácidos grasos y, bueno, todo el proceso de una salud y una protección del DNA mitocondrial. Así que, pues bueno, hay estrategias que ya conocerás dentro de poco, pero por supuesto son estrategias que ya estarán haciendo una medicina personalizada, estrategias modulando y mejorando la calidad de la microbiota y, por supuesto, secundariamente, atención en la terapéutica
y administración de probióticos, dietas, drogas y, por supuesto, trasplante de materia fecal o metabolitos de materia fecal sana, que muchos de estos productos es lo que estamos nosotros evidenciando en mejoría por estos productos que en realidad son metabolitos. Y bueno, toda esta tecnología está en los congresos a nivel internacional. En el 2015 hubo este congreso, orientación mitocondrial, donde participan los investigadores de nosotros, por la Sociedad Mundial de Mitocondria, la Sociedad Mundial de Microbiota. Este congreso fue el año pasado y también hay congresos de este 2016 a través de los institutos que ellos representan, todo para generar una mejor salud digestiva. Ya vimos por qué es importante tener una salud digestiva y los productos de Sankey Mayor, ese es su principal enfoque, tener una función digestiva sana y generar un balance del estrés oxidativo y no nada más hablar de antioxidantes. De hecho, si tú tomas cualquier antioxidante o si tú estás en conocimiento de que estos antioxidantes son buenos o que el complejo de antioxidantes, yo siempre he dicho, los antioxidantes no sirven de nada si no tienen un estudio serio, escucha esto, de neutralización de radicales libres, de generación de superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa o catalasas, también de protección del DNA mitocondrial. Si tu antioxidante que estás tomando quizá no tiene estudios de eso, no tiene estudios de biogénesis mitocondrial, si no tiene estudios de metabolismo de la glucosa, si tú, la persona o donde tú estás comprando esos antioxidantes tradicionales, pues de los años 70 y 80, si no tiene estudios de esos 5 factores, entonces mejor no te los tomes porque no está balanceando tu metabolismo en balance redox. De nada sirve dar un antioxidante porque te desbalanceas. Si no tienes que dar un modulador de la balance redox y estos productos, eso es lo que son moduladores porque tienen estudios de un balance completo. Y por eso son los que yo te puedo recomendar porque tienen los estudios clínicos que ahorita vas a conocer. Así que esto es lo que hablé hace ratito. Tus sistemas enzimáticos de protección primaria son estos, como el superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa. Ya lo que son vitaminas, carotenoides, flavonoides simples, vitamina C, vitamina A, vitamina E, minerales y proteínas, eso ya pasó. Prefiero que los consumas en una dieta sana, pero esto lo genera una buena función mitocondrial. Y por eso lo que te comenté, para que haya un balance en tu oxidación, tienes que medir superóxido dismutasas, radicales libres, neutralización, oxidación del DNA, peroxidación lipídica, oxidación de proteínas, el metabolismo del músculo, la contractilidad adecuada del músculo, tu sistema de sistemas enzimáticos mejorada, adaptación de tu metabolismo y transporte de oxígeno y de glucosa y también una mitocondria o una génesis de mitocondrias nuevas y sanas. Y reitero, Sankey Mayor tiene estudios de todo esto, que es a mí lo que me encanta, y todo está basado en libros nuevos de información científica, medicina mitocondrial. El doctor Marvin Edas con este doctor Borman Weissig, él ha publicado mucho a nivel de cáncer, sobre todo a nivel de lo que es el mal metabolismo mitocondrial, y estos libros, pues ya los tengo en mi poder, son libros nuevos, 400 hojas de cada libro, en el cual hablando de toda la nueva información de laboratorios y de investigación de la buena o mala función mitocondrial. Así que estamos entrando en una nueva era de la medicina, y aquí te pongo este ejemplo, el doctor Borman Weissig y el doctor Marvin Edas ya sacaron artículos, si quieren varios artículos de estrategia de innovación en el futuro de la medicina vendrá a través de la mitocondria. Y aquí viene cómo la toxicidad de medicamentos, los daños de los hepáticos, infertilidad, migraña, cáncer, enfermedad neurodegenerativa, tiene que ver o asociado con la disfunción mitocondrial, como lo que hemos estado reiterando. Así que las nuevas innovaciones en tecnología tendrán que venir con la aplicación de medicina mitocondrial y el doctor Marvin Edas, por eso pongo estos ejemplos, porque ya han hecho estudios de cómo transportadores de ingredientes activos ayudan a proteger a una persona que tenga por lo menos, aquí está este ejemplo del doctor Weissig, cardiotoxicidad por la doxirubicina, que es un medicamento quimioterapéutico para personas de cáncer, y porque esta doxirubicina daña el hígado y el corazón, y lo que ya demostraron ellos es que si generan unos transportadores específicos a la mitocondria que tengan precisamente ingredientes activos, que module la oxidación de las mitocondrias, eso hace que el cuerpo no se dañe a nivel de su sistema mitocondrial y transporte de calcio y, por supuesto, generación de oxidación. Y esto ya está autorizado por la FDA. Y bueno, lo interesante es que estos investigadores son los que hacen estos ingredientes activos de nosotros. Y bueno, hay muchos artículos y pues bueno, te quisiera dar muchísima información cómo las disfunciones mitocondriales se asocian con mayores patologías como cáncer, diabetes, enfermedades neurodegenerativas, migraña, infertilidad, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, toxicidad de medicamentos contra el HIV y el envejecimiento. De hecho, Healthcare, en el cual lo leo abajo, desarrolló un monitor clínico para medir la función mitocondrial y evaluar las sustancias y tratamientos guía encabezados por el doctor Bermick, que este doctor, a mí me ha impresionado sus estudios porque me encanta porque ellos tienen, fíjate, tienen monitores, o sea, tienen estudios que ven cómo respiran las mitocondrias en diferentes tejidos y en diferentes células.
y cómo con ciertos ingredientes activos miden la buena función mitocondrial. Por eso ellos me encanta que como son japoneses y franceses, dicen, yo no tengo que demostrar nada, simplemente todo nuestro equipo científico ya está dictando en estudios clínicos que mejoramos la función mitocondrial y eso se da a través de los años de respuesta clínica y, por supuesto, de credibilidad, que eso es lo que nunca han hecho ellos en demostrar y sobrevender una tecnología, porque lo que ellos sacan como grupos científicos los avalan muchos institutos y tienen mucha credibilidad. ¿Recuerdas del comentario del doctor Villederas? Que lo más importante para ellos es la credibilidad de sus grupos científicos. Así que imagínate cuando ellos, digo, voy a hablar algo, cuando en el seguro social o en el sector salud en diferentes países están midiendo el colesterol y tu índice de masa corporal, el sobrepeso, pues bueno, estos grupos científicos están midiendo la función mitocondrial en diferentes órganos y sistemas. Esa es la gran diferencia. Y eso fue lo que a mí me hizo viajar a Europa para conocer a estos investigadores y constatar la información. Y bueno, como yo manejé fertilidad in vitro con relación de embriones en diferentes grupos que apoyamos en estudios, por eso fui a este congreso en el 2012 para conocer al doctor Marvin Edeas, aquí estoy en esta foto, y volví en el 2012, en el 2014 para otro congreso ya de Sankey Mayor y con el doctor Marvin Edeas verificando toda esta información científica y eso fue lo que a mí me ha dado mucha información e información de mucha certeza y credibilidad y por supuesto es lo que hemos tratado de transmitir a las personas que quieran aprender un enfoque nuevo, que quieran beneficiarse de estos productos a través del doctor Marvin Edeas y el doctor Villederas, que representan muchos centros de investigación. Así que, bueno, quiero hacer aquí una pequeña pausa. Esta es la primera parte de esta presentación. Y, bueno, aquí están nuestros datos, davidalcantardr@gmail.com es mi correo electrónico, porque nos faltarían, en realidad, muchísimas diapositivas todavía para compartirte. Y lo que quiero hacer es que tengamos 2 presentaciones. Hoy ha sido la primera parte de esta salud mitocondrial enfocada a lo que es el cáncer y enfermedades autoinmunes. Espero que te haya gustado. Habrá otra conferencia donde seguiremos con esta información. Y bueno, lo que quise hacer por primera vez en esta plática es generar una certeza de todo este proyecto en salud que se llama Sankey a través de los doctores Edeas. ¿Por qué? Porque te voy a explicar de forma más profunda, más importante, cómo funcionan estos ingredientes activos que en verdad los hemos constatado desde hace 5 años que funcionan. Así que un placer que estés con nosotros. Seguiremos en contacto de más conferencias. Lo único que buscamos es que tengas información de credibilidad científica y que te beneficies para que tengas una mejor salud. Un abrazo.